Hola, en este video podrán encontrar una cápsula equivalente a la lección número 6 de nuestro curso de Antropología Filosófica, titulado Intelecto y Lenguaje. Espero que les ayude a complementar la lectura que han hecho esta semana y les repito una vez más que en caso de existir algún problema o alguna duda, pueden escribirme un correo electrónico en la dirección pues, que ya conocen, que además aparece en el curso de Canvas. Hoy tenemos como tema pues intelecto y lenguaje. Antes de comenzar, como suelo hacer, quiero recordar el recorrido que hemos estado haciendo a lo largo de este curso. Nos hemos detenido las últimas semanas en una revisión más o menos detallada sobre las operaciones sensibles y esto nos ha servido para no olvidar que el ser humano tiene una comunidad muy grande con otras comunidades, es decir, que comparten varias de sus características. Conoce y desea sensiblemente. Esto es algo que hemos estado hablando. Y esa sensibilidad forma parte irrenunciable de lo que somos. Ah, también lo hemos visto en relación con el dolor. Pero podemos incluso decir algo más. Sin el acceso sensible al mundo, tampoco podríamos desarrollarnos luego como seres racionales. Porque la racionalidad es algo que sobreviene a la pues, es sensible. Aprendemos digamos, a los conceptos debido pues a que ya tenemos pues, conocimiento sensible del mundo. Con matemáticas, pues primero contando con instrumentos sensibles que nos ayudan a luego entrar en un ámbito de conocimiento. Entonces, no hay que olvidar este aspecto. Ah, Sin olvidar esa comunidad que tenemos con otros animales. Ahora, a partir de esta semana y las siguientes, atenderemos a algunas diferencias específicamente humanas. Vamos a ver cómo las operaciones racionales pues, nos abren un nuevo mundo de posibilidades. Estas operaciones racionales, las que justifican, por lo menos en la antropología más bien de tipo clásico, que se diga que el ser humano tiene una cierta dignidad especial, que es persona o que es libre de esos diferentes tipos de atributos, eh, que es necesario incorporar en una antropología filosófica, toda vez que, como hemos visto, la antropología se propone estudiar al ser humano desde todas las perspectivas, desde la perspectiva biológica, pero también desde otro tipo de perspectivas donde entran acá. Entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy también guarda relación con todo este universo más bien metafísico del ser humano. Metafísico porque no es físico, no es algo que se pueda estudiar en la naturaleza opcionalmente, la libertad. Pero mediante nuestro estudio de la racionalidad, pues vamos a empezar a acercarnos a ese tipo de fenómenos. Como siempre, pues estaremos siguiendo de cerca la lectura principal del curso, que en este caso debieron leer un capítulo pues, de este manual. No sé si se sale de otra vez, no, pero el manual de José Ángel García Cuadrado. Hemos dicho, además, antes de compartir, que antes de empezar, obviamente, lo que les preparé, que el ser humano es un animal racional, pero se discute si es que acaso es el único animal racional. Ya hemos hecho alusión a ese tipo de discusiones. Y decía hace algunas semanas, cuando introducí este problema, que la discusión es muy difícil en parte porque no tenemos claridad respecto de lo que significa ser racional, dependiendo de cómo se define, ¿no? Entonces, la conclusión va a ser. Y frente a esta cuestión, añadimos ahora, pueden haber dos actitudes que ambas son perjudiciales para el estudio de la antropología. Por un lado, podemos tener una noción muy vaga de lo que
significa la racionalidad, por ejemplo, como razonamiento asociativo. Y si es que lo entendemos de esa manera, hay otros animales que también son perfectamente racionales. Contamos con un montón de estudios que van en esa dirección. Por el otro lado, si es que tenemos una noción de racionalidad ya no vaga y amplia, sino todo lo contrario, muy estrecha, con eso podamos distinguir al ser humano de otros animales, pero con el costo de empobrecer lo que significa la racionalidad. Es decir, si es que solamente, por ejemplo, atribuimos a la racionalidad la capacidad de hacer ciencia y un tipo determinado de ciencia, como se ha hecho a veces en el siglo XX, ah, un resultado no querido puede ser perder el sentido de la racionalidad. Mencioné el siglo XX porque a propósito de eso han ocurrido varias discusiones sobre los límites de la racionalidad en las discusiones filosóficas del siglo pasado. Y han habido pues, varios filósofos de escuelas diferentes, pero que para abordar esta discusión han apelado o se han inspirado en filósofos clásicos, como Aristóteles, por ejemplo. Tengo como recomendación este texto, pues si les interesa profundizar en eso. No sé si se ve bien. Lo leo, se llama Las razones de Aristóteles de Enrico Berti, que es una presentación de la racionalidad en Aristóteles, que vamos a mencionar en un rato. Pero lo interesante de este libro, más allá de su excelente exposición, es que Berti la escribe pensando en una disyunción entre, por un lado, la posibilidad griega o de la racional como tal. Esto es un poco más complejo, pero lo cuento así superficialmente. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, una concepción reductiva de la racionalidad como solamente la capacidad instrumental de la razón. Y entonces Berti pues, estudia a Aristóteles como una manera de proponer que hay otras posibilidades. Sí, nosotros pues no nos vamos a abocar a un estudio tan específico de Aristóteles, pero en todo caso, pues, vamos a, junto con este tipo de pensadores, recordar pues algunas formas de la racionalidad de tipo aristotélica, pero no solo aristotélica, sino más bien del pensamiento antiguo en general, medieval también. Estos filósofos de la antigüedad y del medioevo pues, reconocían que existían diferentes formas de racionalidad, ah, dicho así muy en general. Entonces voy a un material de apoyo para esta clase. Lo primero que quería mostrarles es eso, que hay distintas formas de racionalidad. Y entonces en esta clase les voy a proponer revisitar pues, principalmente dos formas de racionalidad con algunas variantes y algunos detalles más. Y luego de eso veremos en una parte más bien pequeña la relación del lenguaje con la racionalidad, que también es otro problema, pero a eso me referiré un poco después. Bien, entonces, bueno, antes de presentar esto, ¿no? Una de las posiciones más influyentes a la hora de hablar de la racionalidad, racionalidad es pues, el mismo pues, que hacía referencia pues, a este libro de Berti. Aristóteles dice muchas cosas sobre la racionalidad, no las vamos a ver todas ellas, pero una de las presentaciones más influyentes que hizo y a partir del cual pues, más o menos dibujó el estudio de estos asuntos para la posteridad, es la distinción entre lo que él llama un uso científico de la razón y un uso más bien calculador de la razón, que ha dado lugar a lo que posteriormente pues, se suele conocer como una distinción entre la razón teórica y la razón práctica. La razón es la misma, pero dependiendo de cómo se use, puede dar lugar a un uso teórico, un uso práctico. Entonces, conviene revisar pues, estas dos formas por separado, hacernos una idea de lo que
la antropología clásica ha pensado respecto de las definiciones racionales del ser humano. Entonces, primero, les voy a presentar algunas consideraciones sobre la razón teórica y después algunas consideraciones prácticas. Ambas tienen en común, en el marco aristotélico, que tienen la misma función. Ambas tienen como objeto la verdad. El objetivo de, disculpen, el objetivo de la razón, en todos los casos, es alcanzar una verdad. El caso tiene éxito, pero la verdad teórica es bastante diferente de la verdad. Ah, porque se encargan de tipos de realidades diferentes. Vamos a ver que pues, la verdad teórica se encarga de conocer la verdad de aquello que es eterno o aquello cuyos principios son eternos. Mientras que su uso práctico más bien está centrada en conocer una verdad, pero que es contingente, que está sujeta pues al mundo que cambia, que es el mundo en el que actúo. Vamos a ver esto con más calma a continuación. Entonces, en primer lugar, ahora sí, les he puesto acá una lámina para hablar sobre la racionalidad teórica. Yo les puse una imagen allí de un triángulo, pues ya vamos a hablar más sobre eso. Pero en primer lugar, pues, podemos decir que lo que se busca hacer en este tipo de racionalidad, como venía diciendo, es hacer las cosas como son, pero de un tipo de realidades que son universales. Aquí hay una búsqueda del conocimiento universal y eso es lo que hacemos cuando buscamos causas. ¿Sí? He puesto aquí ese tipo de observación. Busca el conocimiento universal y esto es porque busca las causas. La idea es que si damos con la causa, entonces no solamente vamos a ver conocido algo, sino también conocido como algo necesario. ¿Sí? ah, Conocido como que es necesario que las cosas sean así y no de otra manera. Eso es propio de la racionalidad teórica. Podemos hacer una demostración y demostrar algo es demostrar que es necesario. No solamente que es verdadero, sino que es necesariamente verdadero. Ese es el objetivo, digamos, de la racionalidad teórica como tal. Entonces, el ejemplo más exitoso de este es las matemáticas. Bueno, por eso les puse esa imagen. Y aquí pues les pongo la matemática también junto con otros ejemplos. La matemática es posible demostrar estos teoremas. Entonces, mediante esta demostración se conocen verdades necesarias. Con mayores dificultades, bien es el ejercicio que busca hacer la física o la biología. Con mayores dificultades porque a diferencia de las matemáticas, que sí tienen algunos problemas importantes, eh, no tienen que hacer referencia a lo empírico, mientras que la física y la biología sí. Entonces ahí pues se buscan también regularidades, se buscan leyes de la naturaleza, pero es más difícil hallar. Más allá de las diferencias, quiero aquí subrayar la continuidad. La física o la biología pues buscan también un conocimiento que sea necesario. Buscan dar con leyes de la naturaleza. La odontología en particular tiene un aspecto teórico. Es una ciencia en la medida en la que comparte o forma parte de la biología. ¿Sí? Busca explicar cuáles son las causas de la salud y la enfermedad bucal. ¿Sí? No es toda la odontología, también tiene un aspecto práctico que veremos en un momento. Pero por lo pronto concentrémonos en este aspecto teórico. Busca investigar las causas. Investigar las causas se realizan investigaciones científicas. Entonces, que en el mejor de los casos, pues buscan, consiguen alcanzar esta verdad teórica, consiguen una demostración que muestra la necesidad. En el peor de los casos, y esto es lo más común, pero es un progreso, consiguen descartar o consiguen refutar hipótesis. Este no es un curso de epistemología de la ciencia, pero
En ese tipo de cursos pues se profundiza mucho más en esto. O las ciencias pues buscan regularidades en la naturaleza y, o en su defecto, pues descartar, refutar hipótesis. Bien, me quiero concentrar ahora en qué hace falta para que el conocimiento teórico sea posible. ¿Sí? Hay diferentes operaciones intelectuales en curso y estas operaciones quiero que noten que se diferencian de las operaciones sensibles que hemos estado realizando con ocasión del conocimiento. Entonces, en primer lugar, la abstracción, ¿sí? O la aprehensión de la cosa como forma. Ah, podemos, esto ya lo hemos estado viendo, conocer sensiblemente el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, el caballo pues, conoce el agua que quiere beber, la ve y reconoce pues, esta forma vicaria, como la hemos llamado. Pero el conocimiento sensible del caballo o de nosotros es siempre particular, es esta agua. Mientras que para que el conocimiento teórico sea posible, es necesario una operación diferente, que esta es la abstracción. Ah, es necesario reconocer en el agua, o en lo que sea, el aspecto universal que hay en él, ¿sí? Ah, para poder estudiar el agua teóricamente, hay que ver el agua no como particular, ¿no? Como, sí, es el agua general. La misma agua que posee unas propiedades válidas para todas las aguas. Solamente de esa manera podemos. ah, Tiene la misma forma que cualquier agua. Es el mismo concepto. ¿Sí? El conocimiento conceptual requiere de esta capacidad de abstracción. Que gracias a la abstracción, pues podemos abstraer las propiedades o las características universales de lo que vemos en el mundo sensible. Entonces, voy a volver un momento a la lámina anterior. Quiero que vuelvan a fijarse en esa imagen del triángulo que está como escrito en una pizarra. ¿Sí? El matemático hace demostraciones mediante imágenes, dibuja un triángulo, pero hace abstracción de ese triángulo. Si se fijan bien, ese triángulo pues bien dibujado, pero tiene algunas imperfecciones. Y da lo mismo, ¿no? Da lo mismo porque lo que importa no es el triángulo dibujado. Lo que importa es el concepto del triángulo. Y las relaciones matemáticas que se estudian pues en el concepto de triángulo, no se estudian pues específicamente y exclusivamente para el dibujo que se hizo ahí. Si el dibujo es bueno, pues va a reflejar las propiedades matemáticas, pero no va a aplicar únicamente para ese dibujo, sino para cualquier triángulo. Eso es abstracción. Entonces, de la misma manera que como un biólogo también estudia la composición celular de una muestra, por ejemplo, en un microscopio, pero el conocimiento que saca de ahí es un conocimiento abstraído. No vale únicamente para esa muestra, sino que pretende valer de cualquier célula semejante a la que probablemente de esa manera puede testear hipótesis, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es la abstracción. La abstracción, entonces, es esa operación intelectual que permite poner en conceptos que son abstractos o universales, lo que conocemos particular y sensiblemente. Entonces, es muy importante y se diferencia del conocimiento sensible. Luego, en segundo lugar, tenemos el juicio. Ah, noten que un simple concepto no es suficiente para tener conocimiento científico, de tipo proposicional al menos, ¿no? Porque decir agua, eso no es ni verdad ni es falso. Lo que puede ser verdad, ¿no? Falso es decir algo sobre agua, es decir, juntar dos conceptos.
tener atribuirle pues una propiedad a un concepto. Eso puede ser verdadero o falso. Pero para eso hace falta el juicio. El juicio es la afirmación o la negación de la propiedad de un sujeto, o de un sujeto gramatical. Entonces, conocer o reconocer la forma del agua, la forma del triángulo o la forma pues, de una célula no es suficiente para tener conocimiento teórico, sino que hace falta pues atribuirle algo. No es solamente agua, sino, por ejemplo, el agua se congela. Estoy atribuyendo una propiedad, que es congelarse, al agua. ¿Sí? Y eso puede ser verdad o falso. En este caso es verdad, pero podría ser falso. Bien, entonces para que un enunciado sea significativo, esto es gramática básica, una oración se compone de sujeto y predicado. Sí, para eso hace falta el juicio, poder pues, vincular diferentes conceptos. Bien, entonces el juicio se encarga de enlazar los diferentes conceptos, pero no solamente como una mera relación conceptual, ya, sino que con eso busca conocer la realidad. Entonces busca comparar la estructura abstracta, la estructura que construimos con abstracción, con lo que se nos presenta en la cosa conocida. Por eso pues, podemos hacer experimentos, etc. ¿Cierto? Existe una amplia discusión filosófica que recorre los siglos en torno a cómo podemos saber si el juicio es verdadero o es falso. No vamos a ver esto aquí en detalle porque no nos da la vida, pero aprovecho de darles otras recomendaciones. En este caso, pues este libro, no sé si se ve bien, así que leeré el título, se llama El juicio de interpretaciones de Aristóteles, sus comentaristas y su recepción contemporánea, de Mirko Skárica, que es un filósofo chileno, ya está muy anciano, y este fue su último libro, ¿sí? En donde hace un recorrido histórico pues, desde este tipo de problemas en Aristóteles hasta Husserl. Pues. En fin, ya, lo menciono para que sepan que cada una de las cuestiones que estamos revisando aquí tienen un gran recorrido y discusión filosófica. Nosotros acá estamos haciendo una presentación más bien sumaria, pero si quieren estudiar esto en detalle, pues hay mucho material para revisar. Bien, entonces tenemos la abstracción, tenemos el juicio y hay un tercer tipo de operación intelectual, es el razonamiento. ¿Sí? El razonamiento consiste en la conexión lógica entre diferentes juicios o entre diferentes. Razonar significa pues concatenar diferentes proposiciones o diferentes juicios, pero de una manera lógica, de manera tal que sea posible, conociendo algunas cosas, descubrir otras. Um, Típico ejemplo, si sabemos que todos los animales son mortales y sabemos pues, que el ser humano, que el hombre es un tipo de animal, entonces, por lógica, la conclusión silogística sería que el ser humano es también mortal. ¿Sí? Este es un típico silogismo aristotélico. La lógica de hoy en día pues es un poco diferente, pero en esencia sigue siendo, funcionando igual. Por ejemplo, ¿no? Y de esto se tratan las demostraciones. Entonces, por ejemplo, una demostración matemática de por qué resulta que raíz de 2 es un número irracional. Eso es lo que, eso se puede demostrar. Es una demostración que se ve en el colegio. Y bueno, para saber eso, en primer lugar, pues consideramos que hay dos opciones posibles. Raíz de 2 ¿es racional o es irracional? Una de ambas, ¿no? Luego, el segundo paso pues, consiste en mostrar que es imposible que sea conocimiento número racional. Eh, Me ahorro aquí la discusión porque no viene a cuento de eso. Pero bueno, si junto estas dos
juicios. Mi conclusión es que, por lo tanto, tiene que ser irracional, ya que no es racional y tiene que ser una de ambas. Ejemplo que muestra entonces cómo, a partir de algunos conocimientos, mediante el razonamiento, podemos saber otras cosas. De eso se trata la demostración, de, teniendo algunas cosas conocidas, conocer algo nuevo, conocer algo diferente. Bien, aprovecho entonces aquí de mencionar eh, que existen diferentes fuentes del conocimiento teórico. Ya puede verse en el proceso que he estado mostrando, pero creo que conviene pues, mencionarlo. En primer lugar, eh, hay algunos conocimientos que son intuitivos. Eh, por ejemplo, las reglas de validez de la lógica. Esto no es algo que se pueda conocer de otra manera, salvo una intuición. Eh, en el mismo ejemplo que acabo de usar, del por qué resulta que raíz de 2 es irracional, hay aquí un conocimiento intuitivo operando en una parte, porque ¿cómo yo sé cómo yo sé que raíz de 2 o es racional o es irracional? Era la primera premisa de este silogismo. Y la respuesta es que es un principio lógico, principio de no contradicción, que si es imposible que una cosa sea y no sea a la vez lo mismo. Eso por un lado, y otro principio lógico que se conoce como el principio del tercero excluso, o sea, que es o no es, y no hay otra posibilidad. Entonces, yo sé que no es racional, entonces voy a saber que sí es irracional. Eso, la validez de ese principio lógico no la conozco empíricamente, no aparece propiamente desde la intuición. Hay algunos problemas respecto de cómo conocemos la intuición, pero ya les digo que cada uno de todos estos términos tiene su recorrido filosófico. Acá solamente estamos haciendo una presentación sumaria. También mencionemos aquí la percepción. Es una operación sensible, pero como hemos visto, la abstracción requiere del conocimiento sensible. Sin conocimiento sensible, pues no hay abstracción. Entonces, el conocimiento teórico no nace de sí mismo, que existan ciertas reglas intuitivas, no podrían aplicarse a nada si es que no es por la percepción. La percepción es súper importante. Por eso decíamos al inicio que no hay conocimiento racional posible sin conocimiento sensible, en el caso del ser humano. ¿Sí? Nosotros somos animales sensibles y gracias al acervo de conocimiento sensible, luego podemos desarrollarlo racionalmente. Entonces, la percepción es súper importante. Sin percepción sería imposible, ya lo decíamos hace algunas semanas, sin percepción, repito, sería imposible comprobar un experimento o reconocer un caso en una regla, reconocer una carie. Bueno, para eso necesito ver, no solo ver. Un tercer tipo de fuente del conocimiento es el testimonio. Y esto es súper interesante. Voy a hablar un poquito más sobre el testimonio un poco después, pero por lo pronto menciono que nosotros reconocemos un montón de conocimiento que no lo hemos adquirido nosotros mismos, sino que nos, eh, nos lo enseñan otras personas. O sea, ahora mismo pues, yo le estoy mostrando testimonialmente pues, diferentes conocimientos. Ah, y de la misma manera, las diferentes ciencias tienen libros, tienen manuales donde aprendemos cosas que damos por conocimiento y utilizamos en las demostraciones de que, bueno, no las hemos adquirido nosotros mismos, sino que se adquieren pues, de otras personas que han ocupado antes. Por último, pues ya mencionó la ciencia experimental como tal, ¿no? El intento de hacer demostración. Conociendo unas cosas, pues someter a examen otras, mediante un experimento, mediante pues, una deducción o cualquier tipo de proceso. Sí, entonces hay varias fuentes.
y es relevante tener en atención esta pluralidad. Dije que iba a decir algo un poco más sobre el testimonio. Para eso tengo otra lámina aquí, que es algo que creo que es particularmente interesante. Am, de hecho, en la epistemología contemporánea ha ganado más protagonismo esta idea del testimonio, del conocimiento testimonial. Ah, no es posible progresar en la ciencia partiendo siempre de cero. Es decir, si eh, nosotros queremos adquirir una ciencia y vamos a universidades a estudiar, ellos pues, nos enseñan cosas, nos ofrecen testimonio y además con otro tipo de competencias también. Pero si siempre tuviéramos que empezar de cero, pues la ciencia no progresaría nunca. Claro, es necesario, por lo tanto, confiar en el testimonio, en que el testimonio es verdadero, es razonable. Claro. Y la ciencia, el ejercicio científico, es cierto que pone a prueba ciertos testimonios. No es una confianza a ciegas, es una confianza, pero crítica. Posibilidad de criticar el conocimiento, de someterlo a duda. Pero incluso en esos casos, la duda requiere asentarse en otros conocimientos que hemos heredado. ¿Sí? No sé, por ejemplo, los terraplanistas son personas que dudan respecto de algunos testimonios científicos sobre la forma de la Tierra, la astronomía y todo eso. Pero incluso los terraplanistas confían en principios matemáticos que ellos mismos no se han dedicado a cultivar, o en conocimientos físicos. Digamos, aprenden de libros y confían en el testimonio de muchas cosas, excepto en esto otro. No es posible conocer teóricamente algo sin el testimonio de otros. O por lo menos no es posible pues, hacer un progreso en la ciencia pues, como existe hoy. Tendríamos pues, un conocimiento pobrísimo si siempre hubiera que partir desde cero todo. Am, lo que muestra esto es que la ciencia es una comunidad o depende de una comunidad epistémica, una comunidad de conocimiento. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, el conocimiento racional, teórico, está conectado o es complementario con la fe de que lo que me están diciendo es verdad, la fe de que otros pues están haciendo un ejercicio compatible con lo que hago yo. Am, digo que esto es súper interesante porque a menudo se piensa que el conocimiento racional o que la razón es como lo opuesto a la fe, pero ya vemos aquí que esto no es del todo cierto. Es verdad que la razón puede someter a duda ciertos enunciados de la fe, ciertos juicios que fueron adquiridos, pero ah, incluso en esos casos, para hacerlo depende de la confianza de la fe en otros conocimientos que fueron adquiridos. Am, por lo mismo, pues ha tenido un gran atractivo en la epistemología contemporánea y en la idea de que la ciencia pues, es un ejercicio común, que eso pues ya nos ayuda pues a entrever que el lenguaje pues, cumple también una función teórica muy importante, más allá de otras cosas que veremos después. Muy bien. Veamos entonces ahora un poco más rápido, porque vamos en cierto sentido a repetir algunas cosas, pero revisemos la racionalidad práctica. ¿Sí? Que este es otro uso de la razón. Ya no se trata entonces de conocer causas, como en la razón teórica. No se trata de conocer leyes naturales, eh, sino que más bien se trata de un uso práctico de la razón. Es decir, aquí hay conocimiento universal, particular también, pero lo importante no es el descubrimiento de causas, no la búsqueda de un fin, búsqueda de conseguir ese fin. O sea, hay algo que yo quiero y ahora utilizo la razón para saber cómo lo consigo. De eso se trata la racionalidad.
¿sí? En rigor, habría que hacer una distinción entre tipos de racionalidad. Pero antes de eso, pues, un ejemplo que es lo que está ahí en la imagen, pues, la práctica clínica. Um, Antes decíamos que la odontología tiene un aspecto que es teórico, en la medida en la que busca conocer las causas de la salud, parte de las ciencias biológicas. Ahora podemos ver también que tiene un aspecto práctico. No solamente busca conocer las causas, sino que quiere tratar a un paciente. Cuando quiere tratar a un paciente, se propone un fin. Yo quiero sanar a esta persona. ¿Cómo lo hago? Eh, entonces tiene un aspecto teórico y un aspecto práctico. Pero bueno, decía que en rigor habría que distinguir entre dos tipos de práctica. Eh, y los nombres pueden ser un poco confusos porque práctica vuelve a aparecer como una especie, pero Aristóteles y después de él muchas otras personas distinguen entre una razón que es propiamente productiva, que en griego es poiesis, de ahí viene pues el razonamiento pues, que se emplea en las artes o en la técnica, eh, y otro tipo de racionalidad práctica que sería propiamente práctica o moral, que en griego es praxis, ¿sí? La diferencia entre ambas es que en la producción lo que se busca es el producto, ¿sí? Y por lo tanto, como el fin está fuera de la gente, se dice que este acto no perfecciona, mientras que en la razón práctico-moral, en la praxis, lo que se busca inherente a la acción misma. Ah, por eso, la acción sí perfecciona. Voy a intentar mostrar esto con el mismo ejemplo de la práctica clínica, odontológica en este caso. En un sentido, la práctica odontológica es productiva, busca producir algo, ¿sí? Am, en este sentido productivo es todo indiferente cuáles sean las intenciones del profesional para realizar su ejercicio, siempre y cuando busque el fin de hacer el tratamiento. Da lo mismo si lo hace con ganas o sin ganas, o si lo hace pues para enriquecerse, o si lo hace para altruistamente para ayudar al prójimo, o si lo hace pues, da lo mismo, ¿no? Siempre y cuando pues produzca lo que quiere producir, cumple con lo que se ha propuesto bajo esta idea de razón. Si lo hace bien, el producto va a ser, el paciente va a estar igualmente sano en un caso o en otro. Por eso decimos pues que esta es una profesión práctica, que forma parte de una técnica. Hay una técnica para hacer esto. Pero en otro sentido, sí hay una razón práctico-moral operando en este ejercicio pues, odontológico. Y es por eso que podemos hablar de una ética profesional. Según este otro sentido, no da lo mismo cuál es la disposición del profesional cuando hace su ejercicio. Porque en un caso, pues, digamos, como no da lo mismo si es que lo hace para solamente enriquecerse, o si lo hace por vanidad, o si lo hace, en fin, por un servicio a la comunidad. Pero aquí tenemos otro tipo de consideraciones, que es la razón. Entonces, la idea de este segundo tipo de racionalidad es que, dependiendo, esta vez sí, de las intenciones de la gente y de otras consideraciones, ah, el mismo individuo, ya no el producto, el profesional, se realiza o no se realiza eh, vitalmente, se perfecciona o no se perfecciona. Tendremos ocasión de verlo algunas semanas más adelante, pero aquí ya aparece esta distinción que es muy importante. Entonces, en cualquiera de los dos casos esto no es teoría, no se trata de conocer la causa, sino que de conseguir un fin. La diferencia es que en la producción el fin es un producto, es algo que está fuera de la gente. Mientras que en
la, la práctica moral. Eh, el fin requiere necesariamente cierta cualidad de las acciones. Ya no solamente que sean eficaces, sino además otras. Bien, habiendo hecho esa distinción, eh, hablemos ahora de nuevo del tipo de operaciones racionales que se emplean en la práctica. Esto vale tanto para la poiesis como la praxis, tanto para la producción como para la acción, pues, moral. Entonces, en primer lugar, hay una aprehensión del bien. ¿Sí? Ah, esto es, es parecido a la abstracción en el caso de la teoría. Significa pues comprender que cierto fin es bueno o es deseable. Ah, nosotros ya hemos visto que existen diferentes tipos de apetitos, diferentes maneras de motivarla. En el caso del apetito racional, o de los deseos racionales, si quieren, aquí hay una prioridad del intelecto. Lo primero que se necesita es que el intelecto presente a la voluntad algo como, bueno, esto es, hay que comprender algo como bueno, como realizable, como algo que quiero, pues, pero racionalmente. Noten, por ejemplo, que hay un deseo natural de comer. Para eso no hace falta la racionalidad. Ya se puede emplear la racionalidad, pero no hace falta. Sin embargo, otro tipo de deseo racional. Por ejemplo, estudiar una carrera o curar a un paciente, pues, no hay un deseo natural de eso, sino que es la razón la que, por diferentes motivos, pues establece esto para mí, digamos, por ejemplo, ¿no? Estudiar una carrera, pues eso es algo que es conforme al tipo de vida que yo quiero. O curar a un paciente, pues eso es conforme al tipo de vida, pues, que yo quiero, en este momento, en este contexto. Trabajando de eso, o bueno, entonces lo primero que necesita, que esta es una operación cognoscitiva, pero racional, práctica, es aprender a algo como bueno. ¿Sí? Eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos también un juicio, pero a diferencia del juicio teórico, ahora se trata de un juicio acerca de ese bien que fue aprendido. Se trata de un juicio que ese bien, acerca de ese bien propuesto, como convincente o posible, y posible más bien. Porque para motivar la acción no hace falta, no basta, perdón, un mero deseo. Hay algo que me gustaría. Bueno, hay muchas cosas que me gustarían, pero no todo es posible. ¿Sí? Entonces, aquí hay una segunda operación que es intelectual, que es el entender que cierto bien es posible de realizar. ¿Sí? Yo quiero estudiar una carrera, pero mira, es posible para mí estudiar esa carrera. Si yo estoy, no sé, estoy terminando el colegio, ahora pues, voy a tener tiempo libre, voy a tener la edad necesaria, pues, voy a tener, en fin, el apoyo económico. Eso entra, bueno, dentro de ciertas consideraciones que se relacionan también con lo que viene después, pero en cualquier caso, juicio sobre la posibilidad es lo que permite desencadenar propiamente la deliberación, que es el tercer paso que viene aquí. Entonces, antes de ir a ese tercer paso, pues el juicio de posibilidad lo que hace es conocer cierto fin, ¿o bien? Como posible. Esto es posible. Y eso quiere decir es realizable. Yo puedo realizar. A diferencia de la razón teórica, donde conocíamos la realidad, en el caso de la racionalidad práctica, lo que conoce no es la realidad, sino que conoce algo que todavía no existe, pero que es posible. Conoce algo que no existe, pero que podría existir. Y como puede existir, y además yo lo quiero, pues eso lo hago. El tercer paso es la deliberación, la tercera operación. Una vez que yo ya juzgué, pues que esto es algo bueno, que es algo que yo quiero, en segundo lugar,
que es realizable, que es posible, pero ¿cómo lo hago exactamente? ¿No? Entonces, la deliberación pues, consiste pues, tanto en la investigación sobre los diferentes caminos posibles, por eso les puse allí una imagen de unos caminos, como también pues, la investigación respecto de cuál de los caminos me conviene más o cuál es el mejor. Ya quiero estudiar, pero ¿estudio ahora o después? ¿O estudio en este lugar o en este otro? ¿O me financio de esta manera o esta otra? ¿No? Es la investigación respecto de cómo conseguir ese fin. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo, ¿no? Curar al paciente. Bien. ¿Es posible curar al paciente o no es posible? Es posible, entonces sigue la deliberación. ¿Qué podemos hacer para curar a él? Hay varios tratamientos, pero ¿cuál es el tratamiento que más conviene en su caso? De eso se trata la deliberación. Bueno, voy a dejar de compartir un... eh, bueno, hemos visto ya algunas consideraciones sobre la teoría de la acción en semanas anteriores. Les presenté en la idea del silogismo práctico. Am, y más adelante vamos a volver sobre otras consideraciones de este tipo, de la teoría de la acción. Nosotros ahora pues, aquí presentamos rápidamente algunas cuestiones que tienen que ver con el uso del intelecto racional. Entonces, lo que nos importa ahora, por un lado, es distinguir el conocimiento sensible, ya lo hemos estado revisando, con el conocimiento racional. Y por otro lado, distinguir estos dos tipos de conocimientos o estas dos formas de racionalidad que hemos estado revisando, el teórico y el práctico. Entonces, con relación a esto segundo, noten que en esta presentación que les he hecho, hay un cierto paralelismo entre uno y otro. ¿Sí? Entonces, mientras que con la abstracción, que era la primera operación teórica, reconocemos un concepto o una idea, con la aprehensión del bien, la primera operación práctica, consideramos un objeto pues, como deseable, como esto es algo que es bueno para mí, que yo lo quiero. Mientras que en el juicio teórico, que era la segunda operación, le atribuimos a ese concepto algunas propiedades, como el agua se congela, o o en fin, ¿no? El raíz de 2 es un número irracional, etcétera. En el caso del juicio práctico, le atribuimos también una propiedad a ese bien, pero la propiedad es posible, ya no una propiedad efectiva, sino posible. Esto es realizable, yo puedo hacerlo si quiero. Como lo quiero, pues por eso busco hacerlo. Bien, también en el caso de la tercera operación, que era el razonamiento teórico, el silogismo o el método por el cual pues, yo investigo científicamente, tenemos por un lado. Y en el caso de la práctica, también hay una investigación, pero de otro tipo. Hay un razonamiento práctico, que esa es la deliberación. Lo que investigo son las diferentes cadenas causales, podríamos decirlo, que me lleven a conseguirlo. Es decir, ya, si yo hago esto, pues entonces voy a tener ese objetivo que me ayuda a conseguir lo que yo quiero. Hay caminos pues, largos o menos largos, pero funciona parecido. Bien. Una diferencia que quizás a la que conviene volver es que en el uso teórico, digamos que se conoce el mundo sensible haciendo abstracción. Yo busco conocer lo que hay de universal en lo particular. ¿Sí? Eso es propio del uso teórico. En el uso práctico, también necesitamos de un conocimiento universal, algunas cosas, pero sobre todo necesitamos integrar el conocimiento de lo particular como particular. ¿Sí? Ahí hay una diferencia importante, porque en el uso teórico, pues lo que conocemos necesario, pues tiene que ser universal, pero en el uso práctico, lo que queremos es actuar. Y para actuar, pues hay que actuar aquí y en este mundo, pues necesitamos incorporar también el conocimiento particular. No hay que curar a un paciente abstracto, porque se cura a un paciente concreto, al paciente que tengo aquí y ahora, que tiene tales o cuales particularidades.
Entonces, en orden a la eficacia de la acción, el conocimiento de lo particular es tanto o más relevante que el conocimiento de lo universal. Es por eso que cuando uno estudia una carrera como la odontología o cualquier otra que tenga una orientación práctica, es necesario pues una práctica, lo que se llama en este caso la práctica clínica, ¿sí? Para poder tener experiencia. La experiencia es conocimiento pues, particular de cosas, poder saber pues cómo funciona esto, habituarte pues al trato con lo particular, eso es la experiencia. Hace falta la práctica clínica, porque saber solo conocimientos generales, saber solo teoría, pues eso no sirve tanto para la práctica como conocimiento de lo particular. Bien, ya termino con algunas notas sobre el lenguaje humano y con eso pues terminamos por hoy. Es algo más bien corto, así que no debería ser eh, muy largo. Bien. Hemos considerado, pues, les hablé al inicio de esta clase sobre algunas discusiones que hay en torno a la idea de racionalidad y si es que el ser humano es el único animal racional. Y les decía, pues depende de cómo se defina racionalidad. En el caso del lenguaje sucede algo muy similar, porque bien tiene varias significaciones el lenguaje. Si yo entiendo el lenguaje como cualquier manera de comunicación, esto ya lo hemos hablado en semanas anteriores. Entonces, bueno, está claro que hay muchos animales que tienen, prácticamente todos se comunican de alguna manera. Pero cuando pensamos en el lenguaje desde la antropología clásica, es importante tener en cuenta que, así como se atribuye pues, la racionalidad como exclusiva del ser humano, también lo hace con el lenguaje, en la medida en la que se entiende el lenguaje humano en vinculación con estas operaciones que hemos estado revisando. Am, bien, ambas son muy estrechas, a tal punto que en griego, esto ya lo hemos visto, la palabra logos, de donde viene antropología y otras cosas, pues significa, o significa, en fin, algo racional. Y también significa discurso, o también significa, pues, palabra. eh, palabra, pues no como una palabra, sino como el hablar, ¿sí? Entonces, ya en griego, pues estos dos conceptos muy vinculados. ¿Sí? Ah, entonces, en lo que sigue, quiero revisar, pues, algunas relaciones que hay entre el lenguaje y el pensamiento racional como tal. ¿Sí? Escucho una cita que está tomada de este texto de García Cuadrado. La relación entre la simple aprehensión y juicio, es decir, entre la primera y segunda operación, vale pues tanto para el conocimiento teórico como cambiando lo que hay que cambiar para el conocimiento práctico. Bueno, es la misma que se da entre palabras y proposiciones. Recuerden que les decía, agua pues, no es ni verdadero ni falso. El agua se congela. Eso puede ser verdadero o falso. Pero lo mismo que yo puedo establecer desde el punto de vista nociológico del conocimiento, también yo puedo verlo desde un punto de vista gramatical. O sea, la diferencia entre palabra y proposición. Entonces, eso es llamativo. Ya Platón incluso pues, menciona esta vinculación, y antes de Platón también, pero bueno, esta idea de que el pensamiento es un diálogo que yo hago pues conmigo mismo. Pienso, pero pienso lingüísticamente. Ah, bien. Entonces, lo que quiero poner de relieve aquí para ir terminando es que la función del lenguaje en esta perspectiva antropológica no es la mera comunicación, no es cualquier manera de comunicar. Y si así fuera, es evidente que hay otros animales que también son lingüísticos. Y puede ser, si es que entendemos el lenguaje de esa manera, pero la manera relevante antropológicamente de entender el lenguaje es en conexión con estas operaciones racionales. ¿Sí? Es decir, entender el lenguaje humano como vehículo
de las operaciones racionales, como aquello mediante lo cual podemos expresar este tipo de operación. Y ahí yo les puse pues, diferentes tipos de funciones propiamente humanas del lenguaje. En primer lugar, pues compartir conocimiento científico. Vuelvo entonces aquí a esto que mencioné del testimonio. Para poder enseñar una ciencia, usar el lenguaje. Pero aquí el lenguaje tiene la particularidad de que habla de cuestiones abstractas, no de partículas. Am, Gracias al lenguaje humano, pues podemos hacer referencia al agua, pero al agua en sí misma, ¿no? No al agua que ahora me quiero beber aquí en este lago. O sea, también podemos usar el lenguaje para eso, pero no hace falta usar el lenguaje humano para eso. Lo que habilita propiamente el lenguaje humano en este uso teórico es el poder describir en palabras conceptos o ideas que son aprendidas teóricamente. ¿Sí? Entonces, gracias a que tenemos lenguaje, pues podemos enseñar ciencias. Porque el lenguaje nos permite poder expresar en palabras este conocimiento abstracto, conocimiento, este conocimiento de lo universal. Esa es una función del lenguaje propiamente humana, según la antropología clásica. No es cualquier comunicación, sino comunicación de este tipo de mensajes que son universales. En segundo lugar, también empleamos el lenguaje con fines prácticos. Y aquí voy a mencionar dos tipos, pero el primer uso práctico es discutir sobre los fines. Los fines racionales, a diferencia de otros fines, no son necesarios. Sí, hambre, pues eso no es algo que pueda discutir, sino que aparece. Pero fines que son racionales, los deseos racionales, pues decíamos antes, se los presenta el intelecto. Es capaz de conocer pues algunos fines que son prácticos, digamos, racionales. Y podemos discutir sobre estos fines. Podemos, por ejemplo, discutir sobre si es que tal o cual curso de acción es justo o no es justo. Por ejemplo, digamos, las discusiones éticas forman parte de esto y solamente son posibles por el lenguaje. Es un argumento que da Aristóteles en la política, que dice, el ser humano es racional porque tiene lenguaje. Y gracias al lenguaje puede discutir sobre lo bueno y lo que no es bueno, sobre lo justo y no es justo, etcétera, ¿no? Gracias entonces a nuestro lenguaje, podemos discutir sobre los fines. Y eso es algo que es muy importante. Más adelante, cuando hablamos sobre la ética, veremos sobre esto. ¿No? Pero tiene un impacto antropológico importante. ¿Bien? Y en tercer lugar, esto también es práctico, pero ya no sobre los fines, sino sobre la deliberación. La tercera operación, gracias a la racionalidad, también podemos deliberar juntos. ¿Sí? Yo puedo deliberar solo, pensar pues, cómo voy a conseguir lo que quiero, pero también es posible en un equipo deliberar juntos. ¿Cómo conseguir esto que quiero? Bueno, mira, mm, a mí se me ocurre esto, pero luego otro me dice, mira, considera esta otra opción, o tal vez pues podemos coordinarnos de tal o cual manera. Piensen, por ejemplo, en un equipo de especialistas que está resolviendo un caso difícil médico, o en un grupo de políticos que está decidiendo pues, cuál es la mejor ley en este contexto. Eh, Gracias al lenguaje humano, podemos deliberar en común, buscar pues cómo conseguir estos fines que queremos eh, de la mejor manera posible. Y eso es un uso también racional, racional práctico, está posibilitado gracias a un lenguaje de cierto tipo. No es mera comunicación, o sea, comunicación, pero es una comunicación que permite la realización de este tipo de operaciones racionales. Bien, termino con algunas cosas para terminar.
algunas notas sobre el lenguaje humano que menciona García Cuadrado en su texto, aunque hay que decir que hay discusión respecto de algunas de estas. O sea, hay algunos que dicen, pues, algunos animales, no todos, pero algunos también tienen, pero creo que es bueno de todas maneras eh, señalarlo bueno, complementar lo anterior. En primer lugar, son cuatro, si ya con esto termino. En primer lugar, la flexibilidad cultural. El lenguaje humano, a diferencia del lenguaje de otros animales, es especialmente flexible. Sí, tenemos diferentes lenguas y dentro de cada lengua pues hay diferentes dialectos y ya, ¿no? O sea, aquí en Chile pues no hablamos igual que como se habla al lado en Argentina. Mientras que la comunicación de los animales es más rígida. O sea, es cierto que en algunos animales como los delfines pues tienen distintos nombres y parece que incluso tienen diferentes dialectos, pero aún así pues no son diferencias tan flexibles como sucede con un ser humano. Y eso pues es relevante o parece que es relevante, ¿no? Muestra que en la medida en la que somos más flexibles pues dependemos más de la cultura, dependemos más del aprendizaje de la lengua. En segundo lugar, pues García Cuadrado menciona este carácter digital del lenguaje humano. Que esto quiere decir que no es icónico. El lenguaje humano es convencional, arbitrario. Digamos. ¿Por qué llamamos una cosa así y no de otra manera? Bueno, por mera convención. Está relacionado con lo anterior, porque gracias a este carácter digital es que podemos ser tan flexibles. Mientras que otros animales pues, se comunican, pero se comunican icónicamente. Es decir, no sé, digamos, gritan para manifestar dolor. Pero hay pocas cosas que un grito podría significar. ¿Sí? O, en fin, existen lenguajes icónicos también eh, entre los lenguajes humanos, por supuesto, como la lengua de señas o la lengua que son con iconos. Pero el ser humano, pues, desarrolla lenguajes que tienen una diferencia mucho más libre entre signo y el significado. Es mucho más diferente. En tercer lugar, esto lo puse, no lo dice así García Cuadrado, pero podríamos caracterizar al lenguaje humano como capaz de una conceptualización que no está subjetivada. Lo mismo que ya decía antes, para referirme a que gracias al lenguaje humano podemos describir conceptos, intentar describir el agua o agua en sí misma, como describiendo la realidad del agua, no como algo particular que está sujeto a mí. ¿Sí? La comunicación de otros animales, el lenguaje animal en general, no humano, está subjetivado. ¿Sí? El de los seres humanos también, muchas cosas, pero el ser humano pues, puede no subjetivarse, puede ponerse entre paréntesis y considerar la realidad en sí misma. Y el lenguaje humano pues refleja eso. Cuando hablamos del agua o cuando hablamos de una teoría, pues eso es justamente lo que estamos hablando. Claro. ¿No? Menciona García Cuadrado la novedad, que eso pues también es importante, ¿no? El lenguaje humano es novedoso. Podemos hacer literatura, podemos hacer poesía, podemos usar las mismas palabras que conocemos para decir algo nuevo. Siempre podemos decir algo nuevo. Eso es bien impresionante, ¿no? O sea, otros animales pues no es como que siempre comuniquen lo mismo, porque también están sujetos a una contingencia que cambia. Pero tal parece que esto es discutido, pero que su lenguaje pues, es mucho más limitado, ¿no? No admite tanta innovación como sí sucede en el caso de los seres humanos. Bueno, no sé si le compensan estas cuatro características, hay algunas que son discutidas, pero todas en conjunto creo que complementan una idea sobre notas del lenguaje humano pues, que son antropológicamente relevantes. Y para terminar, pues bueno, quiero redondear esta última idea. El lenguaje se puede ser entendido de muchas maneras distintas
dependiendo de cómo se defina, pues la respuesta de si son únicos animales racionales cambia. Más allá de las definiciones que tengamos, lo antropológicamente relevante es darnos cuenta de cómo este lenguaje está relacionado estrechamente con las operaciones racionales, estrechamente con la posibilidad de que podamos conocer el mundo en sí mismo, podamos pues discutir sobre fines o discutir sobre los medios, deliberar. Entonces, ese es un asunto que se relaciona pues con la libertad y todo esto que venía diciendo al inicio de esta clase. Las próximas clases estaremos revisando el otro lado de la racionalidad, ya no la parte del conocimiento, sino la parte de los deseos. Entonces vamos a volver mucho más sobre la parte práctica de la racionalidad y considerar pues la voluntad humana, el apetito racional. Lo dejamos hasta aquí por hoy. Espero que haya sido instructiva esta cápsula y en todo caso, pues si hay dudas, pues les repito que pueden hacérmelas llegar. Bien. Chao.